Mira eso. Estados Unidos está haciendo la mayor demostración de fuerza militar en Medio Oriente en décadas. Portaaviones, bombarderos, fuerzas especiales, todo posicionado alrededor de Irán. ¿Sabes cuál es el mayor miedo de Jamenei ahora? Ese tipo, el hombre al que llaman el Príncipe Verde, un anciano de 84 años que está encerrado en casa, sin ejército, sin misiles, sin dinero, solo una pluma y un pedazo de papel. Pero ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es que un hombre en arresto domiciliario asusta más al régimen iraní que toda la marina estadounidense? La respuesta está en 2009. Miles se reunieron en la capital iraní el lunes para protestar por la reelección de Mahmoud Ahmadinejad, entonando "Alá es grande" y mostrando pancartas de "¿Dónde está mi voto?". Algunos acusan al gobierno de fraude electoral. Ese año, ese hombre hizo algo que el régimen nunca pudo borrar de la memoria iraní. Mostró que el emperador estaba desnudo. Su nombre es Mir Hossein Mousavi, y esto es lo que lo hace tan peligroso para Jamenei. Mousavi no es un activista financiado desde el extranjero, no es un liberal educado en Occidente, no es un monarquista viviendo fuera del país, soñando con restaurar el antiguo régimen. El hijo predilecto de la revolución islámica. En los años 80, durante la guerra entre Irán e Irak, Mousavi fue primer ministro. Él manejó la economía durante esos años sangrientos, cuando millones de iraníes murieron en las trincheras. Él conoce los secretos más profundos del sistema. Él estuvo dentro de las salas donde se tomaban las decisiones. Para la generación que vivió esa guerra, Mousavi representa la era dorada de la revolución, cuando todavía existía pureza y sacrificio, antes de que la corrupción lo invadiera todo. Y es exactamente eso lo que lo convierte en una amenaza mortal. Cuando Jamenei ve a opositores viviendo en Estados Unidos, puede simplemente gritar: agente del imperialismo, traidor que quiere vender el país a los estadounidenses. Pero, ¿cómo haces eso con Mousavi? ¿Cómo llamas traidor al hombre que administró el país durante la guerra más difícil de la historia moderna de Irán? Es imposible. Mousavi habla el mismo idioma del régimen. Él también es religioso, también tiene raíces revolucionarias. Cuando él ataca a Jamenei, no está atacando desde fuera, está atacando desde dentro. Es como si la propia conciencia de la revolución se estuviera volviendo contra sus líderes. Pero espera, si Mousavi es tan peligroso, ¿por qué el régimen simplemente no lo ha matado? ¿Por qué mantenerlo vivo todos estos años? Porque matar a Mousavi lo convertiría en un mártir instantáneamente. Luego hicieron algo peor, intentaron borrarlo en vida. En 2009, Mousavi se postuló para la presidencia con el apoyo masivo de la población. Millones de personas creían que finalmente tendrían una oportunidad de cambiar el país a través del voto, pero en la noche de la elección, los votos fueron misteriosamente transferidos al candidato del régimen. En ese momento nació el movimiento verde. Millones llenaron Teherán con banderas verdes preguntando: ¿dónde está mi voto? Nuestro pueblo busca respeto, sus votos y sus derechos. El régimen entró en pánico y decidió aplastar el movimiento con violencia brutal. Y para silenciar a Mousavi, lo convirtieron en un cadáver viviente. Lo pusieron en arresto domiciliario sin internet, sin teléfono, sin visitas. 17 años de silencio forzado. La idea era simple: si nadie puede escuchar a Mousavi, entonces la idea morirá con él. Pero el 29 de enero de 2026... ¿Y 26? Ese hombre silenciado volvió a hablar, y sus palabras son devastadoras. Mousavi no está haciendo una crítica política normal, está haciendo algo mucho más profundo. Le está quitando la autoridad religiosa a Jamenei. Piensa en esto como una excomunión, cuando la iglesia expulsa a alguien y dice que esa persona ya no forma parte de la fe. En Irán, el líder supremo se muestra como la sombra de Dios en la tierra. Pero cuando Mousavi, que también es religioso y revolucionario, dice que el régimen perdió completamente su autoridad, él está quitando esa protección espiritual. Es como si un cardenal dijera que el Papa ya no es cristiano.
La carta de Musaví es corta, pero cada palabra fue elegida para golpear en el punto más vulnerable. Él dice, el juego terminó. Depongan sus armas y salgan. Habla directamente con militares, policía y guardias revolucionarios, diciendo algo muy claro. Quienes disparan contra el pueblo serán recordados como traidores. Las masacres de enero de 2026 no restauran el orden, son crímenes que avergonzarán a sus nietos. Imagínate en el lugar de esos soldados. Creciste escuchando que estabas protegiendo la revolución, defendiendo el Islam, sirviendo a Dios. Ahora, uno de los padres fundadores de esa revolución dice que eres un traidor y que tus hijos se avergonzarán de tu apellido. Esa herida no sana con propaganda. Pero Musaví no solo critica, también propone una solución, un referéndum nacional donde el pueblo iraní decida el futuro del país. Y esa propuesta es inteligente porque les ofrece a los militares algo importante, una salida con dignidad. Musaví dice, pueden salir dignamente por la puerta principal, sin guerra civil ni tribunales de venganza. Los generales de la Guardia Revolucionaria tienen familia, tienen cuentas bancarias, quieren sobrevivir. Si siguen masacrando al pueblo, eventualmente enfrentarán un tribunal, pero si aceptan la propuesta de Musaví, pueden preservar algo mientras sacrifican solo a Jamenei. Y ahora, hay otro jugador en este juego, Reza Pahlavi, el hijo del último rey de Irán. Para entender quién es él, debes saber que antes de 1979, Irán era una monarquía. Tras la Revolución Islámica, expulsaron a la familia real y el hijo del rey lleva más de 40 años viviendo en Estados Unidos. Él representa la visión de destruir completamente la República Islámica y reemplazarla por un gobierno donde la religión no controle el Estado, más parecido a los países occidentales. Pero él tiene un problema, lo ven distante y ajeno al sufrimiento del pueblo. Y para muchos iraníes conservadores, el regreso de la monarquía trae recuerdos de otra era de opresión. Musaví, por otro lado, es de adentro, y por eso es mucho más peligroso para el régimen. Pero aquí está lo que pocos notaron. Musaví no eligió enero de 2026 por casualidad. Él esperó 17 años por el momento adecuado, y ese momento llegó por lo que sucedió 8 meses antes. En junio de 2025 ocurrió la Guerra de los 12 días. Israel y Estados Unidos lanzaron una operación militar devastadora contra Irán, y el resultado fue la muerte de los principales líderes militares iraníes. Israel mató al general Hossein Salami, jefe de la Guardia Revolucionaria, y al general Mohammad Bagheri, comandante de las Fuerzas Armadas. Piensa en el impacto de eso. Es como si Estados Unidos perdiera al jefe del Pentágono y al comandante de los Marines en la misma semana. 8 meses después, el sistema de seguridad iraní sigue perdido, sin un liderazgo claro, sin alguien que pueda dar órdenes con autoridad. Estados Unidos destruyó instalaciones nucleares iraníes mientras el régimen no pudo impedirlo. Esa humillación militar destruyó el mito de la invencibilidad iraní, y es ese contexto el que hace que la declaración de Musaví sea tan poderosa. Él está diciendo, en otras palabras, que el régimen falló en su deber primario de defensa. Arrastraron al país a una guerra que no podían ganar. Cuando Musaví lo dice, confirma lo que los generales ya sienten en el fondo de sus mentes. Pero temían admitirlo. Pero la presión militar solo creció. En enero de 2026, Estados Unidos realizó la mayor movilización militar en Medio Oriente en décadas. No es solo una demostración de fuerza, es un cerco activo. En el sur, portaaviones y destructores bloquearon la principal fuente de dinero de Irán, interrumpiendo las exportaciones de petróleo desde bases en el Océano Índico. Bombarderos de Estados Unidos. Pueden atacar cualquier punto de Irán sin ingresar a su espacio aéreo ni arriesgar pilotos. Al norte, fuerzas especiales de Estados Unidos están a menos de 300 kilómetros de la frontera. El régimen está rodeado en 3 frentes.
Es lo que los analistas militares llaman el anillo de acero, y dentro de ese anillo el régimen se está asfixiando. Y aquí está la parte que nadie esperaba. La misma noche en que Musavi hizo su declaración, mientras el mundo veía las protestas sangrientas en las calles de Teherán, algo pasó en el aeropuerto internacional y lo reveló todo. Un avión de Mirage Airlines, la aerolínea controlada por la Guardia Revolucionaria y la oficina del líder supremo, despegó en un vuelo no programado con destino a Moscú. El vuelo no estaba en el itinerario ni tenía pasajeros regulares. Y en cuestión de minutos se convirtió en la aeronave más rastreada del mundo. Miles de personas alrededor del planeta seguían ese avión atravesando el espacio aéreo iraní y turco hasta que finalmente aterrizó en Moscú. ¿Y sabes qué había dentro de ese avión? Bueno, nadie sabe, pero la especulación explotó. Posiblemente miles de millones en oro del fondo secreto controlado por el líder supremo. O tal vez documentos sensibles, o, quién sabe, altos funcionarios del régimen huyendo mientras aún había tiempo. El significado de esto es devastador. Cuando las élites huyen, indica que el régimen cayó. Nadie ha sido avisado oficialmente. ¡Qué irónico! El mismo día en que Musavi dice, depongan sus armas y salgan, un avión importantísimo del régimen despega hacia Rusia en plena madrugada. Es como si las palabras de Musavi hubieran hecho que el miedo se volviera realidad. Ese miedo que la élite ya sentía, pero no admitía. Y ahora el régimen iraní enfrenta 3 crisis al mismo tiempo. Un problema triple imposible de resolver. Primero, su autoridad religiosa fue destruida por Musavi. Un hombre de adentro que habla el lenguaje de la revolución y que los propios soldados respetan. En segundo lugar, su liderazgo militar fue eliminado en la Guerra de los 12 días y 8 meses después aún no se ha recuperado, dejando al sistema de seguridad sin dirección. En tercer lugar, está rodeado externamente por el anillo de acero estadounidense, incapaz de defenderse. No puedes resolver un problema sin afectar otro, ni reprimir protestas sin perder autoridad. No pueden ignorar a Musavi sin que los militares cuestionen sus órdenes, ni enfrentar militarmente a Estados Unidos sin ser destruidos. La verdad que pocos ven, las bombas de Estados Unidos destruyen edificios y puentes. No puedes destruir una ideología ni una creencia con misiles. Solo alguien de adentro, alguien que hable el idioma de esa ideología, alguien a quien la gente respete por haber sido parte de la revolución desde el principio, puede destruirla. Y eso es exactamente lo que Musavi acaba de hacer. Él le quitó la máscara al régimen usando argumentos religiosos para desmantelar el gobierno religioso de Jamenei. No atacó al Islam, sino a Jamenei usando el Islam. Esa es la diferencia entre un bombardero estadounidense y el príncipe verde. Nadie sabe con certeza qué sigue, pero el régimen iraní enfrenta un momento sin precedentes. 3 crisis simultáneas. Los analistas afirman que resolver una implica perder en las otras. Cuestionan la autoridad religiosa internamente. El liderazgo militar fue eliminado. Y todo esto mientras está rodeado por un arsenal poderoso. Por primera vez en décadas, la amenaza más peligrosa para Jamenei no viene de fuera, sino de dentro. No viene de los portaaviones en el Golfo Pérsico, sino de una casa silenciosa entera. No viene del Pentágono, sino del Príncipe Verde, bajo arresto domiciliario. Si cae el régimen iraní, será porque alguien interno mostró que el emperador estaba desnudo. No es un general estadounidense, sino un anciano de 84 años con una pluma y papel. ¿Y tú, qué opinas? Si cae el régimen iraní, ¿quién podría liderar Irán? ¿Musavi, el príncipe verde, que habla desde dentro del sistema, o Reza Pahlavi, el hijo del rey, que vive en Estados Unidos y representa una ruptura total? Deja tu opinión en los comentarios. Si este video te ayudó a comprender lo que pasa en Irán, compártelo con alguien que también necesita saberlo y suscríbete al canal para más análisis como este. Hasta la próxima.